Amigos de Dynamo Electronics, les habla el ingeniero Omar Carvajal. A raíz de unas consultas que me realizan en las asesorías que doy, he hecho este video donde vamos a hablar sobre qué es un sensor y cómo se debe seleccionar. Primero que todo, empecemos hablando qué es un sensor. Entonces, la definición de sensor depende del área de aplicación. Si vamos a hablar de la parte electrónica, un sensor es un dispositivo electrónico que convierte señales del medio en señales eléctricas, tales como voltaje, corriente o resistencia. Las señales del medio pueden ser temperatura, humedad, presión, cantidad de luz, entre otras. Los sensores son también llamados transductores. Veamos la definición de transductor: es un dispositivo que convierte un tipo de señal en otro tipo de señal. Transductor entonces puede ser un sensor propiamente dicho, digamos como un sensor de luz, que toma la luz del ambiente y la transforma en una señal de voltaje. También un transductor puede ser un parlante que convierte una señal eléctrica en una señal mecánica en sonido. ¿Sí? Entonces, todo sensor es un transductor, pero no todo transductor es un sensor. Debemos tener eso claro. Si hablamos de sensores, también vamos a hablar de su clasificación. La clasificación de los sensores depende del tipo de señal de salida. ¿Sí? Estas son si su salida es analógica o si su salida es digital. Si es analógica, es una señal que varía entre dos niveles. Puede ser entre 0 y 5 voltios y puede tomar cualquier valor en ese rango. ¿Sí? Puede tomar 0, 0.2, 3.3, 4.5 o 5 voltios. En cambio, una señal digital solamente puede tomar los valores de los extremos. Estamos hablando de un 0 lógico, que sería 0 voltios, o un 1 lógico, que sería la señal máxima, que sería 5 voltios. Entonces no puede tomar valores intermedios como 2, 3.3, sino o 0 o 5 voltios. Los sensores que nos dan su salida por buses de datos como I2C, SPI o UART son también sensores digitales. ¿Sí? Su salida ya nos muestra una variación, pero a través de estos protocolos. Si quieres conocer más sobre buses de datos, te dejo este enlace donde accederás a un video donde lo tratamos. La otra clasificación que se puede hacer de los sensores es sobre el tipo de variable que miden. ¿Sí? Estos son temperatura, humedad, movimiento, distancia, presión, luminosidad, ¿sí? Entre muchas otras que pues no nombro acá. Vamos a ver algunos ejemplos de estos sensores. En el caso de temperatura, tenemos sensores como los RTD, que varían su resistencia dependiendo de la cantidad de temperatura o calor que detectan. Tenemos también las termocuplas, las cuales nos dan una variación de voltaje. Tenemos también sensores infrarrojos para medir temperatura, los cuales utilizan el espectro, ¿sí? El espectro infrarrojo. Un ejemplo de estos sensores son estos, ¿sí? Que son los sensores utilizados para medir la temperatura, muy de moda en este tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Que son sensores tipo pistola que emiten y, dependiendo de la temperatura, va a tomar esa medida y nos la va a mostrar. Otra variable que se puede medir con sensores es la humedad, ¿sí? Bien sea la humedad del ambiente o en un punto específico. Tenemos un ejemplo. Este es un sensor de humedad. Este sensor nos da medida tanto de humedad como de temperatura, la humedad del ambiente. Tenemos también sensores para detectar movimiento. Estos sensores pueden ser sensores que utilicen ultrasonido o sensores que utilicen luz infrarroja. Este es un ejemplo de sensor que utiliza luz infrarroja.
por uno de los orificios, emite la luz, por la otra la recibe y dependiendo del tiempo que demore en regresar ese haz de luz, mide la distancia. Un sensor ultrasónico que utiliza, como su nombre lo dice, señales ultrasónicas, puede ser este o también este, ¿sí? Donde se emite la señal por uno de los sensores, choca contra el objeto y regresa acá, al otro sensor. Y dependiendo del tiempo que demore en ir y volver, se toma la medida de la distancia. En este caso se utiliza uno solo, tanto él emite como recibe. Tenemos también para medir presión, ¿sí? Bien sea presión de aire, como en el caso de los sensores MPX 5010dP, un ejemplo, o presión de fuerza, ¿sí? Como por ejemplo este sensor, ¿sí? Que es un sensor conocido como FSR, donde varía la resistencia. Cuando nosotros oprimimos, él va a mostrarnos un cambio en la resistencia, ¿sí? También tenemos sensores para medir deflexión, como este que vemos acá, ¿sí? En él no se mide la presión, sino se mide la deflexión. ¿Sí? Entonces, entre más se deflecte, su resistencia va a variar. Estos sensores son utilizados en prototipos de guantes, donde se colocan así sobre el dedo y cada vez que hacemos un movimiento con el dedo se va a ver una deflexión y un cambio de resistencia. Otro tipo de variable que se puede medir es la luminosidad, ¿sí? Un ejemplo de sensor de luminosidad es la fotorresistencia, ¿sí? La cual varía su resistencia dependiendo de la cantidad de luz que incide sobre ella. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente: algunos sensores necesitan que su salida sea adecuada o se necesita una etapa de procesamiento de la señal, ¿sí? Por lo general, cuando trabajamos con sistemas de control, un sistema digamos como Arduino, lo que nosotros le damos como entrada a ese sistema son variaciones de voltaje. Entonces, si se utiliza un sensor cuya variación es resistencia, tenemos que colocar ese sensor en un circuito donde esa variación de resistencia se nos vaya a convertir en una variación de voltaje. Por ejemplo, un divisor de tensión o de voltaje. También hay algunos sensores cuya salida es corriente, ¿sí? Esos van a necesitar una adecuación para convertir esa corriente en un voltaje, bien sea un conversor de corriente a voltaje o simplemente hacer circular esa corriente por una resistencia y el voltaje que se genera allí es el que vamos a utilizar como entrada para nuestro sistema de control. Hablemos ahora sobre características de los sensores, ¿sí? Entre estas características está el tipo de salida, ¿sí? En él nos dice cómo nos va a entregar el dato este sensor de la variable que está midiendo. Con el tipo de salida sabremos si se necesita hacer una etapa de adecuamiento de señal. Otra característica es el rango, que hace referencia a el mínimo y el máximo que puede medir el sensor. Si hablamos de temperatura, sería la temperatura mínima y temperatura máxima que puede medir este sensor. Otra característica es la resolución, ¿sí? La resolución es la variación mínima que se obtiene en la señal de entrada y que el sensor puede detectarla. Otra de las características es la precisión. La precisión tiene que ver con el error y nos da una medida de cuán diferente es la medida que nos da el sensor con la medida real de la variable. Otra de las características es la velocidad de respuesta, que hace referencia a qué tan rápido nos puede entregar datos el sensor. Otra característica de los sensores es la repetibilidad. Esto hace referencia a cuánto varía una medición con respecto a otra medición realizada en las mismas características y obviamente con el mismo sensor.
Otra característica es la sensibilidad, que hace referencia a cuánto puede variar la señal de entrada y que esta variación sea captada por el sensor. ¿Sí? Si hablamos de un sensor de distancia, ¿sí? Si la distancia varía 1 milímetro, si el sensor es capaz de detectar ese cambio de distancia. Y por último, vemos la respuesta en frecuencia, que hace referencia a qué tan rápido puede variar la señal de entrada y que el sensor sea capaz de detectar esa variación. Quiero invitarlos a nuestro curso virtual Crea tu primer videojuego con Arduino, del cual vamos a dejar información en la parte de los comentarios. Vamos a dejar el link para que lo puedan realizar. En este curso van a aprender a programar Arduino y a utilizar las tarjetas OLED, además de también utilizar un joystick, todo para crear un videojuego. Entonces vamos a aprender de una manera divertida creando nuestro primer videojuego. Este curso lo pueden hacer no solo las personas que están en Colombia, sino a nivel internacional. Entonces recuerden la información abajo en la cajita de comentarios. Ahora veamos con un ejemplo cómo seleccionar un sensor. Imaginémonos que tenemos una aplicación en donde nos piden detectar objetos que pasen por una banda transportadora. Entonces tenemos que tener varias cosas en cuenta. Una de ellas es la naturaleza de los objetos que se van a detectar. Esto es, si son objetos rígidos, si son telas, si es un objeto translúcido, el color también del material. ¿Qué ocurre con el color? Si utilizamos un sensor fotoeléctrico, la luz va a reflejarse diferente en si el objeto es de color blanco o es de color negro. El material, el tipo de material del que está hecho el elemento que vamos a sensar. ¿Sí? Si nos piden que se pueda seleccionar objetos metálicos de no metálicos, o sea, por la banda transportadora van a pasar tanto objeto metálico como no metálico, es necesario que utilicemos un sensor inductivo, ya que estos sensores pueden detectar objetos metálicos, cosa que no puede hacer ni un sensor fotoeléctrico ni un sensor ultrasónico, ya que estos detectan solo los objetos sólidos, ¿sí? Pero no pueden diferenciar si este sólido es ferroso o no es ferroso. Entonces, todas estas características hay que tenerlas en cuenta. Imaginémonos que en nuestra aplicación entonces va a ser objeto sólido, ¿sí? Como esta cajita que vemos acá, y van a ser todos del mismo tipo. No tenemos que diferenciar entre objetos que sean metálicos y otros que no sean metálicos. Todos van a ser de pasta y rígidos como tenemos acá. Entonces para eso nos puede servir este sensor, que es un sensor ultrasónico. Veamos algunas de las características que ya mencionamos anteriormente. Entre estas están el tipo de salida. El tipo de salida que tiene este sensor es un pulso con una duración de unos determinados microsegundos. Precisamente estos microsegundos van entre 100 y 25.000 microsegundos. ¿Sí? Ese es el tiempo, digamos, que nos da la onda en ir, chocar y regresar, sino el rango máximo. ¿Cómo podemos detectarlo? Entonces, con un sistema como Arduino podemos detectar este tipo de salidas. Ya, si vamos a utilizar un PLC, este sensor posiblemente no nos sirva. En un PLC, recordemos que se manejan señales de corriente en un rango entre 4 y 20 miliamperios o señales de voltaje de 0 a 10 voltios. Entonces tendríamos que adecuar esa señal que nos da el sensor a una de estas dos, o bien a la de corriente o bien a la de voltaje, para poderlo trabajar con el PLC. Hablemos del rango. El rango de este sensor va de 2 centímetros a 450 centímetros, esto es 4,5 metros. Para esta aplicación nos serviría, ¿sí? Y podemos cuadrarlo para que él no nos vaya a detectar de pronto si pasa una persona por el lado de la banda, que nos detecte esa persona como un objeto de los de la banda, ¿no? Entonces para eso debemos tener en cuenta la distancia
entre el sensor y el objeto que va a pasar, ¿sí? Si detecta algo a una distancia mayor, que simplemente lo ignore, que lo tome como una detección no válida. Cuando hablamos del rango, decimos que este va de 2 centímetros a 4 metros y medio. Estos 2 centímetros, de 0 a 2 centímetros, hace referencia a la zona muerta, que es otra característica que debemos tener en cuenta al seleccionar un sensor, ya que esta zona muerta nos indica que en esa parte el sensor va a dar lecturas erróneas, o sea, lecturas en las cuales no podemos confiar. Entonces, debemos garantizar que entre el sensor y el objeto que se vaya a medir, por lo menos tengamos esos 2 centímetros. ¿Para qué? Para que la zona muerta no nos vaya a afectar. Hablemos también de la resolución, ¿sí? La resolución para este sensor, como es un sensor de línea económica, este sensor no tiene una hoja de datos la cual podamos consultar, ¿sí? Una hoja de datos fiable. Sin embargo, la resolución la podríamos calcular de una manera aproximada. ¿Cómo? Ya tenemos el rango en el que varía la salida, ¿sí? De 100 a 25.000 microsegundos, y tenemos el rango de detección, que es de 2 centímetros a 4 metros y medio. ¿Sí? Entonces, si hacemos una proporción, podríamos calcular una posible resolución. La precisión. La precisión de este sensor es de 3 milímetros. Entonces, eso quiere decir que la lectura de distancia que nos da puede estar desfasada 3 milímetros por arriba o 3 milímetros por abajo. Repetibilidad. ¿Qué podemos hacer para ver la repetibilidad del sensor? Tomar varias medidas de la distancia manteniendo fijo el objeto. ¿Sí? Vamos a observar que se ven diferencias. Entonces, miremos esa medida de distancia. Entonces, acá en esta posición en la que está la caja, en la LCD nos está mostrando que es una distancia de 15 centímetros. Mira, ahí se mueve un poco. ¿Sí? Entonces, de ahí sacamos la repetibilidad. Miremos cómo se comporta la señal. ¿Sí? Ahí vemos, esa es la salida. Y vemos que se observan ciertas variaciones, ¿sí? Como no está constante en el tiempo, sino que se presentan ciertos saltos, digamos como lecturas diferentes para una misma distancia. A esto hace referencia la repetibilidad. La sensibilidad, ¿sí? Entonces, para ver la sensibilidad del sensor, vamos a mover el objeto una distancia pequeña y vemos cómo él va respondiendo, ¿sí? Entonces, de esa manera podemos ver la sensibilidad del sensor, ¿sí? ¿Qué tanto, digamos, qué distancia puede moverse el objeto para que él lo pueda detectar? ¿Sí? Entonces, aquí vemos que es bien pequeña. Con nadita que lo mueva, él va a detectar un cambio. ¿Mm? Velocidad de respuesta. Para este sensor, en la documentación que podemos encontrar bajo la experimentación, podemos ver que cada 20 milisegundos es el tiempo mínimo entre muestra y muestra, ¿sí? Entonces, no podemos hacer un muestreo de cada 10 milisegundos o menos, porque vamos a tener datos erróneos. Necesitamos por lo menos esos 20 milisegundos para que la señal sea estable, para que la lectura que tomamos del sensor sea un dato válido. Entonces, la velocidad de respuesta podríamos afirmar que sea cercana a los 20 milisegundos. Respuesta en frecuencia, ¿sí? Miremos, para un movimiento rápido, el sensor si alcanza o no a detectar ese movimiento. ¿Sí? Entonces, a eso hace referencia la respuesta en frecuencia, o sea, qué tan rápido puede moverse el objeto o la entrada para que el sensor
pueda detectarlo, ¿sí? Entonces, todos estos pequeños puntos o pequeños ítems hay que tenerlos en cuenta cuando vayamos a seleccionar el sensor. Entonces vamos a mostrar ya la aplicación funcionando. La aplicación consiste en medir la distancia que hay entre la caja y el sensor, y cuando esta distancia sea menor a 10 centímetros se active una alarma, que va a ser una alarma tanto sonora como visual. Sonora, se va a oír un pequeño buzzer, y visualmente la pantalla se nos va a apagar, el backlight, la luz de fondo, se va a apagar. Entonces vamos a hacer la verificación, la prueba del sistema. Tenemos el objeto, se va desplazando. Aquí tenemos más o menos 29 centímetros, vamos a acercarlo, 27, 26, 24 centímetros, 15 centímetros, y cuando está a 10 centímetros o menos de 10 centímetros, se va a activar la alarma, ¿sí? Y se apaga la luz de fondo de la pantalla. Si salimos de los 10 centímetros, se va a desactivar, ¿sí? Nuevamente aquí vemos, y cuando entramos a los 10 centímetros, se activa la alarma, ¿sí? Este sistema nos podría servir para conteo de objetos. Entonces, si lo tenemos en una banda transportadora a más o menos 10 centímetros, cada vez que pase un objeto frente al sensor, lo podríamos contar. También como un sistema de alarma, ¿sí? Como un sistema de navegación, tenemos un robot, un móvil, el cual detecte cuando haya una pared, si está a menos de 10 centímetros, a 10 centímetros o menos, lo va a detectar y le vamos a dar órdenes de que retroceda y gire para que no se choque. También este mismo sistema es el que utilizan los coches para parquear, ¿sí? Detectan una pared o otro coche y dan una señal de alarma para que no continuemos dando reversa y nos lleguemos a estrellar. Entonces, estos son como todos los elementos que debemos tener en cuenta al seleccionar un sensor para una determinada aplicación. Muy bien amigos, hasta aquí llega nuestro video de esta semana. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, le dan like, suscríbanse a nuestro canal. Si creen que este video, esta información le puede servir a algún amigo, por favor, compartirlo. Los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube. Si desean realizar alguna consulta, también nos pueden contactar a nuestras líneas de WhatsApp, a nuestro correo electrónico, y consultar nuestra página web www.dinamoelectronics.com.